Ayer hablamos de microeconomía, introducción a la economía, algunos temas de epistemología. Hoy vamos a hablar de macroeconomía y teoría monetaria. Les sintetizo rápidamente lo que es el programa de macroeconomía, con mucho menos detalle del que figuran ahí. Y por otro lado les comento, hago alguna introducción de lo que hay en los capítulos anteriores a este que incluimos como bibliografía. Es decir, hoy vamos a ver la propuesta del coeficiente de caja del 100%, pero hay 8 capítulos anteriores que Huerta de Soto desarrolla para que no quede ninguna duda de lo que es su propuesta. El curso de él de macroeconomía y también el libro empieza con un capítulo que habla de la naturaleza jurídica del contrato de depósito irregular de dinero. Y aquí Huerta de Soto hace una distinción entre lo que sería un contrato de depósito por un lado y un contrato de préstamo por otro. Es decir, en un contrato y detalla mucho cuáles son las características de un contrato y del otro. Y es un capítulo bien jurídico, donde la economía queda totalmente de lado. El contrato de depósito para Huerta de Soto es un contrato en el que una persona deposita dinero en el banco y el banco tiene que custodiar o guardar el dinero, pero no puede disponer de él. Si la no. Eso no es el depósito a la vista. Ahora vamos a hacer la distinción. Es decir, uno deposita el dinero y el que lo deposita sigue teniendo la disponibilidad sobre ese dinero y mañana, pasado, cuando quiera, puede ir y retirar el dinero. Y paga por él. Por este servicio paga un servicio. Por este servicio, paga dinero por el servicio de guardia y custodia de este dinero depositado. Por otro lado está el contrato de préstamo, que es un préstamo como lo conocemos, pero lo que se denomina normalmente depósito a plazo fijo es claramente un depósito de préstamo. Yo le estoy prestando dinero al banco cuando hago este depósito a plazo fijo. En este caso yo sí pierdo disponibilidad del dinero, es decir, voy al banco, se lo presto, pierdo disponibilidad y el banco puede hacer con ese dinero lo que sea y me paga mi tasa de interés por no consumir hoy o no disponer hoy de ese dinero. En ese plazo el banco puede prestar ese dinero a otra persona, un tercero, y cobra una tasa de interés mayor que la que me paga a mí, entonces en esa intermediación tienes un negocio bancario. Aquí entra la duda, ¿qué son los depósitos a la vista? En un depósito a la vista yo voy, deposito al banco, y el banco ese dinero luego se lo presta a un tercero. Ahí es donde Huerta de Soto jurídicamente ve un fraude, siguiendo la línea de Rothbard. Y ve un fraude porque dice, es decir, esta persona está depositando dinero, sigue disponiendo de ese dinero, mañana puede, en caso de una cuenta corriente, puede librar un cheque, o puede mañana ir y retirar su dinero. Y por otro lado, es el banco, el dinero que tiene como depositado a la vista, si hay un encaje fraccionario, es decir, menor al 100%, puede ir y prestar ese dinero a otra persona. Cuando el banco opera de esta manera y presta el dinero a un tercero, se crea lo que Huerta de Soto denomina una doble disponibilidad del dinero. Es decir, yo dispongo de ese dinero porque lo deposité, el banco lo prestó a un tercero y los dos disponemos del mismo dinero, con lo cual hay lo que se conoce una creación de medios fiduciarios o una expansión secundaria de dinero. Si saben que la expansión primaria de dinero es cuando el Banco Central imprime billetes directamente, la expansión secundaria de dinero ocurre cuando hay reserva fraccionaria. Bueno, este es el primer capítulo, tiene más puntos para desarrollar, pero es interesante hacer esta distinción desde el punto de vista del derecho. El segundo capítulo del libro, y al cual también Huerta de Soto le dedica mucho tiempo en su curso, es el depósito irregular a lo largo de la historia. Y ahí analiza la banca en Grecia y en Roma, los banqueros en la Baja Edad Media, los bancos en la época de Carlos V y la doctrina de la Escuela de Salamanca, el Banco de Ámsterdam. El Banco de Ámsterdam es particular porque incluso Adam Smith en La riqueza de las naciones hace algunas menciones del sistema que operaba en ese momento. Entonces el Banco de Ámsterdam y la banca de los siglos XVII y XVIII. Y bueno, y hasta hoy. Luego analiza incluso lo que concluye en este capítulo es que siempre que se violaron los principios tradicionales del derecho y hubo creación de medios fiduciarios, sea de forma primaria o secundaria, el sistema terminó mal. Entonces es una demostración empírica de lo que va a terminar demostrando después en forma teórica. El tercer capítulo, y ya siguiendo con su curso, él habla de los intentos de fundamentación jurídica de la banca con reserva fraccionaria. Luego habla del proceso bancario de expansión y ahí se detiene y hace, siguiendo como lo hace Juan Carlos Kachanowski, utiliza los balances contables y dice, bueno, este es el activo o el patrimonio neto del banco y digamos que ahora recibe un depósito, luego presta ese dinero, bueno, hace toda una demostración contable
como si fuéramos el banco, y qué pasa cuando recibe un depósito, cuando presta dinero, qué pasa cuando un dinero que recibía en concepto de depósito, el banco lo presta, y ahí es donde él demuestra de alguna manera que cuando opera de esta manera hay una creación de medios fiduciarios, o lo que se dice, crea dinero de la nada. El banco está creando dinero de la nada y está cometiendo un fraude. Y hace mucho hincapié en esa demostración. Luego ya entra en lo que es la teoría del capital, siguiendo a von Baberg y a Hayek también, con los triángulos de Hayek, tratando de demostrar las diferencias, igual que como lo hace Roger Garrison, no sé si lo conocen, tratando de explicar un proceso económico, un proceso de desarrollo económico basado en ahorro, que es sustentable en el tiempo, versus un proceso de desarrollo económico basado en la creación de medios fiduciarios, donde esa creación de medios fiduciarios reemplazaría al ahorro. Entonces vemos un modelo que es sostenible en el tiempo y el otro que no. Y explica claramente, con mucho detalle, y yo creo que no he visto tanto detalle en otros autores, por qué el proceso de boom económico, el auge económico, que dura un cierto tiempo, por qué luego se revierte. Y explica lo que él considera los 6 efectos microeconómicos por los cuales esa expansión no puede perdurar en el tiempo. Luego habla, bueno, aquí hace mucho énfasis en la teoría austríaca del ciclo económico, explica también con mucho detalle, como no he visto en ningún otro autor, las etapas de lo que es la teoría austríaca del ciclo económico, y luego presenta evidencia empírica para demostrar esto que estaba diciendo. Luego habla de lo que desarrolla el sistema keynesiano y hace una crítica muy fuerte de lo que es el monetarismo y el keynesianismo. Y en esa crítica él dice, yo voy a empezar hablando de los monetaristas, porque si bien la contrarrevolución fue en los años 70 y posterior al keynesianismo, en realidad ya antes de los años 30, con Irving Fisher, Frank Knight y otros monetaristas, es decir, el pensamiento de Chicago es anterior temporalmente que el pensamiento de Keynes. Entonces primero habla de Chicago, lo critica, y después habla del keynesianismo y les pega por igual, digamos. Sí, es muy crítico tanto del keynesianismo como del monetarismo. Luego presenta la teoría de la banca central y de la banca libre y hace un análisis, y ahí es muy crítico sobre el final de ese capítulo de lo que se conoce como free banking. Y finalmente el último capítulo, que es el que vamos a analizar hoy, es el coeficiente de caja del 100%, donde él presenta toda su propuesta y de alguna manera lo que le agrega a lo que ya había desarrollado Rothbard con anterioridad es que presenta una propuesta de cómo llegar a aplicar este sistema. Bueno, luego en su curso de macroeconomía habla de socialismo. Si ayer habíamos hablado de la función empresarial y habíamos definido qué es el socialismo para él. Aquí él presenta con mucho detalle todo el tema de la imposibilidad de cálculo económico en el régimen socialista. Hace una crítica muy fuerte a lo que es la ingeniería social. Presenta el debate entre Ludwig von Mises y Oscar Lang. Luego habla de la tesis de Mises del mercado intervenido, y ahí en detalle habla del Estado y el mercado, la intervención fiscal, la restricción a la producción, la intervención en los precios, confiscación y redistribución, sindicalismo y corporativismo, relaciones internacionales, la economía de guerra y la crisis del intervencionismo. Es decir, sí, ahí utiliza como texto la acción humana, el Tratado de Economía de Mises, y entra en detalle en cada uno de estos temas. Luego hay complementos donde, bueno, analiza otra serie de temas que pueden ver en el programa. La bibliografía que utiliza para su curso de macroeconomía es el libro suyo, Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos, el otro libro de Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial, un libro que es el último que escribió, muy cortito, que ayer les comenté, La Escuela Austríaca, Mercado y Creatividad Empresarial, que ahora también fue traducido al inglés. Y eso no sé si los había comentado, pero gran parte de estos libros ya fueron traducidos al inglés y a otros idiomas, al italiano, al alemán. Huerta Soto está permanentemente presentando en distintos países estos mismos libros en otros idiomas. Creo que estaba en Rusia presentando uno de estos libros en ruso. Así que, bueno, luego las lecturas 2 y 3, que les había comentado, lecturas de economía política, donde hay una compilación de artículos, no solo suyos, sino también de Mises, Hayek, Rothbard, Israel Kirzner. Luego utiliza sus estudios y nuevos estudios, la acción humana de Mises y la historia del pensamiento económico de Rothbard. Es decir, al final de este curso de macroeconomía se detiene a analizar las contribuciones suyas a lo que es la escuela de Salamanca y todo esto, pero incluso analiza en Rothbard gran parte de los 2 volúmenes. Bien, con eso cerramos lo que sería el programa de lo que él da de macroeconomía. Ahora, antes de empezar, les cuento una anécdota que es interesante, que Claudia me dijo que trate de contar alguna anécdota,
que es cómo explica él este tema de la inflación y cómo se inyecta el dinero. Y lo que hace es, o sea, los economistas en general tienen la visión de que el dinero es neutral, se inyecta de manera neutral. Mientras que los austríacos claramente dicen que la expansión monetaria genera una distorsión de precios relativos. Y uno de los problemas, o sea, una de las formas comunes en que los economistas ven este proceso, dicen el dinero cae del cielo a través de lo que se conoce como el helicóptero de Friedman y duplica exactamente la cantidad de dinero que todos tenemos en el bolsillo. Entonces, de esa manera podemos entender cómo en el largo plazo, luego de que hay ajustes, hay un efecto neutral. Es decir, el efecto es solo nominal, aumentan los precios, pero no hay ningún efecto real sobre la economía, ni en el empleo, ni en la producción. Y ahí Huerta de Soto, entonces, como les decía, lo que hace es, utiliza billetes verdaderos, euros, y dice, bueno, supongamos que yo soy el Estado. Entonces, tiene 150 alumnos, imagínense, y dice, bueno, a este le voy a dar 10 euros en concepto de pago porque es un maestro, un sueldo de maestros. Este le voy a dar sueldos por un hospital, aquel por planes sociales, aquel por tal cosa. Entonces dice, bueno, primer impacto, podemos ver que algunas personas reciben dinero y otras no. Es decir, hay una cantidad de personas que se ven beneficiadas de esta primera expansión y otras que no reciben nada de dinero. Y dice, bueno, ahora todos los que tienen el dinero, tírenlo para arriba. Entonces tiran los euros para arriba y caen. Y luego dice, bueno, todos los que están alrededor del dinero, levanten lo que tienen al lado suyo. Entonces levantan, dice, bueno, vean cómo el dinero se empezó a mover de manos del que lo tenía primero hacia el resto. En el mercado pasa exactamente lo mismo. Cuando la persona opera, o sea, el maestro va y compra en el mercado algo, está demandando un producto que sin ese dinero no lo hubiera podido hacer. Sí, esto como si fuera todo el gasto público, financiada justamente con la inyección de moneda. Entonces ya vemos el segundo efecto donde algunas personas más recibieron ese dinero. Luego repite 2 o 3 veces el ejercicio y ve cómo el dinero se va inyectando secuencialmente, va llegando a más manos y sin embargo hay un momento en que termina y obviamente hay gente que no recibió nada de este dinero y obviamente nadie duplicó la cantidad de dinero que tenía antes del proceso de expansión. De esta manera muestra cómo el dinero se va introduciendo, pero el efecto redistributivo es muy claro. Y luego él se muestra muy a favor del patrón oro. Vamos a ver hoy que si bien es la aplicación de un coeficiente de caja del 100%, él propone eliminar el Banco Central, por un lado, propone la banca libre, propone el patrón oro. Es decir, él dice, en realidad no podemos decir hoy que la gente va a demandar el oro como moneda. Lo demandó en su momento y como hasta último momento, hasta que llegó el Banco Central, el patrón oro era lo que teníamos como sistema vigente, podemos decir que el oro va a predominar. Luego, si la gente prefiere usar el bronce, la plata o la soja como moneda, está muy bien, si podemos movernos a otra moneda. Pero bueno, y ahí es donde él se presenta como a favor del oro y saca monedas de oro y las tira. Y dicen, vean lo que es un billete, lo tira. Incluso me han dicho que ahora rompe billetes también. O sea, esto es papel, los rompe. Después no sé si los cambia el Banco Central, pero los rompe. Y tira monedas y ven cómo suena, y hace todo un chiste. Que después los alumnos no se olvidan más de los ejemplos que pone. Bueno, ahora ya entrando al detalle de lo que es el capítulo que seleccionamos, que es la teoría del coeficiente de caja del 100%, él empieza haciendo una introducción donde dice, esto serían las páginas 557 y 558, donde revisa quiénes han defendido el 100%, la aplicación de un coeficiente de caja del 100%. Y dice, tenemos a los teóricos de la Escuela de Salamanca, sobre los cuales vamos a profundizar igual mañana en la clase de Historia del Pensamiento. Luego dice David Hume en el siglo XVIII. Tenemos a los teóricos de la escuela de Jefferson y Jackson durante las décadas posteriores a la fundación de los Estados Unidos. Tenemos a los teóricos de la Europa continental del siglo XIX. Y ahí cita a Cernuschi y Modeste en Francia, Heyer, Telkamp y Michaelis en Alemania. Y luego dice, esto antes del siglo pasado. Y durante el siglo pasado tenemos a Mises, Ludwig von Mises. Y luego cita a 4 premios Nobel, a Hayek, que en su juventud había defendido el 100%, a Milton Friedman, a James Tobin y a Maurice Allais. Y hace claramente una distinción entre las propuestas de unos y otros. Es decir, Mises o Hayek, cuando defendieron el 100%, lo hicieron en un sistema de banca libre. Simon, por ejemplo, o en este caso Friedman y Maurice Allais, lo hicieron en un sistema de banca central, donde querían aplicar un coeficiente de caja del 100% para tener un pleno control sobre la oferta monetaria. Y decir, si quiero expandir, hago una expansión primaria de dinero y controlo exactamente cuál va a ser la cantidad de dinero que va a haber en la economía.
Luego el segundo punto que vemos en el capítulo es la propuesta. Es decir, lo que se pone a analizar es si, por ejemplo, Ludwig von Mises defendió el 100% o defendió la banca libre, con reserva fraccionaria. Y entra a analizar y a citar una enorme cantidad de artículos. Esto lo ven en la página 558 hasta la 563. Y él dice, bueno, él claramente demuestra, a su juicio, que Mises defendió el 100% y no cabe ninguna duda. Y esto es muy criticado por la otra escuela de free banking, como es George Selig o Larry White, entre otros. Y dice, por ejemplo, en 1912, en la teoría del dinero y el crédito, él dice, cuando critica la ley de Peel, dice, la ley de Peel fue insuficiente, porque de alguna manera restringía la oferta, le impedía al banco expandir la oferta monetaria de forma primaria, pero se habían olvidado de controlar el encaje. Si el encaje era libre, era de reserva fraccionaria. Entonces los bancos podían, de alguna manera, recibir depósitos a la vista, como explicábamos recién, y luego prestar ese dinero. Entonces había una expansión secundaria de dinero que hacía que la oferta monetaria creciera y, en definitiva, creara los mismos problemas que la expansión primaria de dinero, es decir, los ciclos económicos y todo esto. En 1928, luego, en un libro que se llama Estabilización Monetaria y Política Cíclica, les hago una cita que hace Huerta de Soto, que es bastante interesante para ver cómo es que Mises decía o proponía la aplicación de un coeficiente de caja del 100%. Y dice, el requisito más importante de cualquier política cíclica, no importa cuán modesto sea su objetivo, es renunciar a cualquier intento de reducir el tipo de interés mediante la política bancaria por debajo de aquella tasa que se desarrolla en el mercado. Esto significa volver a la teoría de la escuela monetaria, que buscaba suprimir toda expansión futura del crédito y por tanto toda creación adicional de medios fiduciarios. Sin embargo, esto no significa volver al antiguo programa de escuela monetaria cuya aplicación se limitó a los billetes de banco. En vez de ello, significa introducir un nuevo programa basado en la vieja teoría de la escuela monetaria, pero ampliado a la luz del estado actual del conocimiento teórico para incluir los medios fiduciarios que se emitan en forma de depósitos bancarios. Los bancos deberían ser obligados a mantener en todo momento un respaldo metálico igual a la suma total de billetes emitidos y depósitos bancarios abiertos. Mediante esta sola prescripción, la política cíclica se dirigía de la manera más efectiva posible hacia la eliminación de las crisis económicas. Estas son palabras de Mises en la estabilización monetaria y política cíclica de 1928. Luego, en 1930, 2 años más tarde, en el libro Money, Method and Market Process, Essays by Ludwig von Mises, que editó Richard Evelyn, sigue con la misma idea. Dice, es característica del gold standard, del patrón oro, el no permitir que los bancos incrementen la cantidad de billetes, sin el correspondiente respaldo de oro, por encima del total que ya existía en circulación cuando el sistema fue introducido. La ley de Peel de 1844 y las diversas leyes bancarias que se basan en mayor o menor medida en la misma, presentan intentos para crear un patrón oro puro de este tipo. Y ahí cita en cursiva. El intento fue incompleto porque sus restricciones a la circulación incluían solamente los billetes de banco, dejando fuera los saldos de las cuentas bancarias contra los que se pueden librar cheques. Los fundadores de la escuela monetaria fracasaron a la hora de reconciliar la similitud esencial existente entre los pagos efectuados mediante cheque y los efectuados mediante billetes de banco. Como resultado de este error, los responsables de la mencionada legislación no fueron capaces de conseguir sus objetivos. La raíz causal del mal se encuentra no en las restricciones, sino en la expansión que las precedió. La política de los bancos no ha de criticarse por haber detenido finalmente la expansión del crédito, sino por el contrario, por haber permitido que previamente tal expansión comenzase. Luego, quizás lo más conflictivo es en la acción humana, de 1949. Ahí Mises critica, la escuela de Chicago, que aun cuando defienden el 100% algunos de los economistas, como vimos, como puede ser Simon, Friedman en algún momento, Maurice Allais, lo que dice, como decía antes, es que ellos lo hacen para tener un pleno control sobre la oferta monetaria, de tal manera que los bancos no puedan expandir por fuera de lo que ellos quieren que sea la expansión. Entonces, y además están sujetos, hay muchas citas que hace Huerta de Soto, por ejemplo, de Pascal Salin, donde dice que estamos sobre las manos del gobierno. Si el gobierno ejerce presión sobre el Banco Central y le pide que inyecte determinada cantidad de dinero para financiar el gasto público ante una determinada situación trágica, seguramente el Banco Central lo va a hacer, con lo cual critica la existencia del Banco Central. Y aquí es donde se separa claramente
de los monetaristas y de la propuesta de Friedman de la regla monetaria. También hace una crítica a Fisher bueno. Y en 1953, en lo que se conoce como la reconstrucción monetaria que escribe Mises como complemento del libro de 1912, La teoría del dinero y el crédito, ahí incorpora a la reedición inglesa lo siguiente, se lo cito nuevamente. Dice, la cuestión de fondo es que el gobierno no debería hallarse en posición de poder incrementar la cantidad de dinero en circulación ni la de los depósitos bancarios a la vista sin plena cobertura, es decir, al 100%, por depósitos desembolsados por el público. A ningún banco se le debe permitir ampliar el montante total de sus depósitos disponibles mediante cheques o el saldo de tales depósitos de cualquier cliente, ya sea un ciudadano particular o el Tesoro de los Estados Unidos, a no ser que se reciban depósitos en efectivo en dinero de curso legal o en cheques pagaderos por otro banco nacional sometido a idénticas limitaciones. Y acá cita de nuevo en cursiva. Esto significa una rígida reserva del 100% para todos los depósitos futuros, es decir, para todos los depósitos que no existieran ya en el primer día de la reforma. Por último, en lo que es el pie de página 8 de este libro, hace una crítica al free banking, y aclara por qué algunos economistas como Larry White o Selgin ven que en la reconstrucción monetaria o en muchos de los libros Mises era un defensor de la banca libre con reserva fraccionaria y no un defensor del 100%. Y dice, a pesar de las clarísimas manifestaciones de Mises a favor del coeficiente de caja del 100%, su defensa de la libertad bancaria como procedimiento indirecto para aproximarse al ideal de la reserva del 100% y por tanto a un sistema bancario sometido a los principios tradicionales del derecho, ha llevado a que algunos teóricos de la moderna escuela neobancaria, esto de free banking, de adscripción austríaca, hayan interpretado interesadamente la postura de Mises como si éste fuera un defensor en primer lugar de la libertad bancaria con reserva fraccionaria y con carácter subsidiario del ejercicio de la banca con coeficiente de caja del 100%. Entre los autores que mantienen esta posición cabe destacar a White y Selgin y cita los libros. Bueno, este es un primer punto para debatir, es decir, ¿qué fue? O sea, nosotros en general hemos leído la acción humana, hemos leído la reconstrucción monetaria, hicimos nuestras propias interpretaciones y hay que analizar si estas citas que hemos visto en 1912, 1928, 1930, 49 y 53 son suficientes o no para sostener que definitivamente Mises defendió el 100% y no la reserva fraccionaria. El segundo punto que trata es que Hayek, en su juventud, en 1925 en particular, también defendió la propuesta del 100%. Luego en 1937 y finalmente la desnacionalización del dinero en 1973. Aquí no me voy a detener tanto, pero en realidad Hayek, ahí sí Huerta de Soto admite de alguna manera que Hayek defendió esta propuesta, pero luego se inclinó por otras distintas. Luego ya sí cita a Rothbard, que si se quiere es sobre el quien él avanza, así toma como base el pensamiento de Rothbard en este tema y avanza sobre lo que había desarrollado. Y cita como primer libro, en 1962, el famoso y clásico artículo The Case for the 100% Gold Dollar, el caso del 100% del dólar basado en oro, no sé cómo sería. Y ahí Rothbard presenta la propuesta donde defiende la aplicación de un coeficiente de caja del 100%, la abolición del Banco Central y el establecimiento de un patrón oro puro. Y aclara que solo de esta manera se podrá terminar con los ciclos económicos definitivamente. Y fundamentalmente en ese mismo artículo que les mencionaba, el aporte central de Rothbard es un fundamento jurídico de esta cuestión. Y aquí les voy a citar porque va a ser un argumento que después va a ser esencial para todo el debate. Dice Rothbard en 1962, el banquero que ejerce su actividad con un coeficiente de reserva fraccionaria es similar al que toma dinero de la caja de su empresa para invertirlo en actividades propias. Al igual que el banquero, él ve la oportunidad de obtener un beneficio utilizando los activos de otra persona. El delincuente sabe, digamos, que el auditor vendrá el 1 de junio para inspeccionar las cuentas. Él pretende, desde luego, reponer el préstamo antes de esa fecha. Supongamos que lo hace. ¿Es cierto que nadie ha perdido y todo el mundo ha ganado? Yo niego esta afirmación. Un robo ha sido cometido y esa apropiación indebida debería ser perseguida y no perdonada. Los partidarios de la banca suponen que algo va mal solamente si alguien que decida retirar su propiedad encuentra que la misma no está disponible. Sin embargo, yo mantengo que el daño, es decir, el robo, ocurre en el momento en el que el delincuente se apropia del dinero y no en el momento posterior, cuando su préstamo resulta ser descubierto. De alguna manera, en el paralelismo podríamos decir que cuando el banco presta el dinero que recibió en concepto de depósito a la vista, está robando o está cometiendo un fraude, a los ojos de Rothbard y también de Huerta de Soto.
El punto 5 ya es Maurice Allais y la defensa europea del 100%. Es lo mismo que les decía antes, sigue manteniendo la idea de un banco central, con lo cual se separa también del free banking. El punto 6 es la antigua tradición de la escuela de Chicago a favor del 100%. Y acá dice, bueno, aquí está la cita de Pascal Salin también que les comentaba antes. Y luego ya entra en lo que es la propuesta de reforma del sistema bancario que sí que presenta Huerta de Soto. Y dice, primero, la total libertad, el primer punto es la total libertad de elección de moneda. Dice, se trata de privatizar la moneda, eliminando la intervención del Estado y del Banco Central en cuanto a su emisión y control de valor. Esto exige derogar las disposiciones de curso legal que obligan por la fuerza a todos los ciudadanos a aceptar, incluso en contra de su voluntad, como medio liberatorio de todos los pagos, la unidad monetaria emitida por el Estado. Inicialmente puede tomarse el oro como moneda, pero luego el mercado puede evolucionar hacia otro bien. Eso es imposible determinar de antemano. Perdón que te interrumpa, pero cuando hubo aquí una serie breve de quiebras de bancos, yo agradecí mucho este texto, ¿no? Y quiero entrarle mucho más después, pero porque cuando hubo esa serie de bancos, hubo una reacción de algunos sectores de la sociedad que decían que efectivamente era robo el tomar ese dinero que era robo. Y mi primera reacción no es robo porque es contractual. Es decir, uno lleva el dinero al banco, no le cobran nada por tenérselo ahí y por darle la chequera, y por eso, pues lo menos que puede hacer el banquero es utilizar el dinero para... Bueno, y además, pero luego dije, bueno, pero uno no firma un contrato, o sea, no hay tal contrato. O al menos yo tengo años de no abrir una cuenta, entonces no me recordaba si había habido contrato o no. Entonces luego pensé, pero bueno, todo mundo sabe que el negocio de un banco es tomar dinero barato y darlo caro. O sea, si no, ¿para qué sentía? Entonces mi primera reacción fue en ese sentido. Pero luego esto me llama mucho la atención. Yo sigo no viendo un robo. Sigo viendo un contrato que no está claro. Es por eso, como reacción. Sí hay. Desde el momento en que hay un atentado contra la lógica y desde el momento en que no hay claridad, el contrato pierde validez. Porque a la hora de contratar, ambos deben tener bien claro qué es lo que están conviniendo. Si existe esa nebulosidad o falta de claridad, per se es nulo el contrato, ¿no? No tampoco quiero quitar porque yo después quiero intervenir. Ese es un poco el argumento que presenta Huerta de Soto, ahora lo vamos a ver, pero Huerta de Soto llega a decir que incluso en el caso en el que las dos partes estén de acuerdo que van a hacer un depósito a la vista y que eso no debiera ser prohibido por nadie, él explica que eso genera un efecto sobre terceros. Entonces, como hay un tercer afectado, ya la ley tiene que evitar este tipo de contratos. Walter y después... Lo que se está viendo afectado aquí es el concepto de lucrus cessans. ¿Cómo es lucrus cessans? En el sentido de que es involuntario, es como cuando pagamos impuestos, es una manera de que mi lucro o lucrus cessans ha cesado de una manera coactiva. En este caso es más sinvergüenza porque no lo digamos, en el sentido de que no lo canalizó por la ley, por una legislación, podemos decir, ¿no? Sin embargo, bueno, yo creo que mejor... Sí, Andrea y después ya retomo. Sí, no, yo no voy a argumentar si es nulo el contrato, porque ahí entraría a decir que no, pero el doctor Jesús Walter de Soto, acabo de ver el programa y hay un capítulo que habla acerca del depósito irregular. Sí. Y exactamente es eso lo que resuelve todas las dudas que estamos teniendo aquí. O sea, el capítulo del programa es lo que nos va a explicar por qué es que se habla de depósito irregular, por qué se habla de depósito de dinero y lo mal utilizado que es en Guatemala y me imagino que en otras partes del mundo, lo que es yo voy a hacer un depósito al banco y realmente no es un contrato de depósito. Entonces, tal vez si tenemos la oportunidad de ver eso, esa área del curso, nos aclararía muchísimo. Sí.
Exactamente, de hecho es justamente el capítulo 1 de su libro, que yo recién decía, es un depósito, un contrato de depósito versus, claro, del segundo semestre, un contrato de depósito por un lado versus un contrato de préstamo por otro. Y en esa explicación, es un capítulo estrictamente jurídico para todo esto, que no lo incluimos porque si no era demasiada bibliografía. Bueno, Carlos primero. Gracias. Tengo un comentario a lo que había dicho Andrea. Tú sabrás más, el Código Civil tiene una parte donde dice que los contratos se perfeccionan con la voluntad de las partes, ¿verdad? Cuando están de acuerdo, pero no dice nada exactamente sobre si es claro o no, ¿verdad? Eso no tiene nada que ver porque son las partes las que tienen que decir si está claro o no, ¿verdad? Y si están anuentes a establecer el contrato, entonces se hace y ahí sí que se perfecciona, ¿verdad? O tiene que ver... Bueno, el ejemplo que hace Huerta de Soto es, imaginemos que yo contrato a Claudia para que mate a José Antonio. Eso, nosotros dos estamos de acuerdo, es un contrato que no hay ningún problema. Ahora, hay un tercero perjudicado que es José Antonio. ¿Eso debiera ser legal o no? Obviamente no es el mismo caso, pero lo que intenta decir Huerta de Soto es como la expansión de medios fiduciarios va a tener efectos sobre terceros, no importa que el banco y el cliente estén de acuerdo en este contrato, como hay efectos sobre terceros, ese contrato no se puede realizar, porque no se están respetando los principios tradicionales del derecho. Cuando se establecen esos principios, se toma en cuenta lo que se llama un riesgo país o un riesgo soberano, porque no va a ser exactamente lo mismo hacer ese tipo de transacciones en un país cuya política monetaria del Estado tiende a garantizar el pleno empleo, tiende a garantizar más hospitales, más escuelas y inversión social de otro tipo, que lo va a obligar a realizar más operaciones de mercado abierto para conseguir cuasi dinero y financiar, que en otros países cuyo riesgo país es menor. De hecho, eso lo podemos ver cada vez que hay elecciones o cada vez que hay un cambio político en un estado. Todos los agentes que pertenecen a este país van a encontrar una variación. Entonces, si estamos presentando, como diría José Antonio, criterios de validez lógica universalmente válida, los criterios de riesgo país, que es lo que... Si estamos hablando de teoría económica o de política económica de alguna manera. Bueno, ahora vamos a entrar. Sigo con la propuesta y luego... Pablo. A ver, porque en la defensa de Huerta que escuché por acá, igual leí, si no me van a echar de acá. Una cosa es que tenga efectos sobre terceros y otra que esté violando derecho de propiedad, porque los efectos sobre los terceros son las famosas externalidades que no necesariamente son, digamos, violatorias de derecho. Entonces, imagina esta situación. Dos personas acordando en que, bueno, el dinero que me vas a depositar lo voy a prestar y además vos también lo podés usar, y eso genera efectos inflacionarios sobre el tenedor del billete en tercero que tiene conocimiento de esta externalidad. Entonces digo, ¿dónde está la violación del derecho de propiedad acá? No sé si está claro. Sí. A ese argumento exactamente no contesta Huerta en su libro. Lo que él diría es que la gente no sabe, cuando demanda, si quieres, una moneda, que el banco está operando con reserva fraccionaria y entonces hay una falta de conocimiento, si se quiere. Bueno, digamos ahora, que si todos estuvieran de acuerdo... Huerta no está de acuerdo con la cuestión del supuesto de información perfecta y todas esas estupideces, me imagino. No, ok. Porque que alguien no esté informado de... no da pie a que, digamos, sea violatorio de un derecho, me parece. Sí, no, y más nosotros que pensamos que la información está dispersa y pues todos tenemos el alcance de tomarla o no tomarla, y ya es decisión nuestra. Bueno, de hecho ayer vimos que él también tiene esa visión. Bueno, sigo y después abrimos el debate de nuevo porque si no, no vamos a terminar el artículo. Bueno, les decía, la propuesta de Huerta de Soto tiene 3 puntos. Primero, la total libertad de elección de moneda. Esto quiere decir la privatización de la moneda y eliminar el curso forzoso, siguiendo a Hayek también. El punto B es el sistema de completa libertad bancaria. Con esta segunda propuesta queremos indicar que es preciso derogar la legislación bancaria y eliminar los bancos centrales. Y en general cualquier organismo gubernamental dedicados a controlar e intervenir el mercado financiero o bancario. Las empresas bancarias han de poder establecerse con completa libertad, tanto en lo que se refiere a su objeto social como a su forma jurídica.
Si los bancos serían totalmente privados. Ese es un punto, de alguna manera, cuando vemos en los diarios permanentemente que se acusa al capitalismo, defendido por Hayek, por Mises, etcétera, de todo lo que estamos viendo. Es decir, si el sistema financiero que tenemos hoy, no sé si ayer les decía, es un sistema socialista prácticamente. El gobierno maneja la expansión primaria de dinero y secundaria de dinero, al determinar el encaje, determina la tasa de interés, determina el tipo de cambio, determina el nivel de empleo, determina el nivel de producción, igual que como lo podríamos sacar del manifiesto comunista. Es decir, bueno, volviendo, el tercer punto es la aplicación del coeficiente de caja del 100%, sumado, es decir, al eliminar el curso forzoso y eliminando también el Banco Central. ¿Cómo sería el sistema financiero en una sociedad enteramente libre? Se pregunta Huerta de Soto. Y ahí, siguiendo a Kirchner, es lo que les decía, no sabe. Es decir, no podemos determinar hoy cómo sería. Es decir, el mercado libre, la función empresarial, la creatividad del mercado llevaría a un sistema que no sabemos exactamente cómo sería, pero podemos predeterminar. Y él de alguna manera indica las características que tendría este sistema. Y dice, por ejemplo, si nos basamos en un contrato de coeficiente de caja del 100%, ¿qué pasaría con las empresas que quieren préstamos a 20 años? ¿Cómo haría una empresa que quiere un préstamo a 20 años para obtenerlo si el banco tiene pocos recursos a 2 años, con los plazos fijos, no tiene suficientes medios como para dar ese tipo de préstamos? Y ahí él habla, dice, esto se podría reemplazar o solucionar con los mercados de fondos de inversión, y hace todo un análisis sobre todo este tema. Sí, en eso hace diferencia el mercado de capitales y el mercado de dinero ahí. Sí, también. Bueno, ahí tenemos por un lado que el mercado de dinero, también lo sigue Mises. El mercado de dinero es todas las operaciones comerciales. Cuando una persona compra y vende cosas, está demandando y ofreciendo dinero. El mercado de crédito sería más restringido que el mercado de dinero. Pero bueno, ahora retomamos. Bueno, y ahí hace toda una explicación de cómo operarían estos mercados de inversión. Y luego hace el punto 8 ya, hace un análisis de las ventajas del sistema propuesto. Y detalla punto por punto cómo sería este sistema versus el sistema de banca central. Sería interesante ver luego o analizar si estas ventajas también operan versus un sistema de banca libre, pero eso aquí no está desarrollado. El punto es, el sistema propuesto evita las crisis bancarias. Y ahí es interesante porque cita, por ejemplo, a George Selgin, dice, hasta los defensores más conspicuos del sistema de banca libre con reserva fraccionaria han reconocido que el establecimiento del coeficiente de caja del 100% acabaría con las crisis bancarias. Es decir, esto de que un banco no es solvente para devolver el dinero que le fue depositado a la vista, no ocurriría nunca más. Si Argentina hubiera operado con un régimen de convertibilidad y además con reserva fraccionaria, con un coeficiente de caja del 100%, habría podido devolver los depósitos y no habría tenido ningún problema. Es un ejemplo que pone Huerta de Soto en clase. El segundo punto es el sistema propuesto evita las crisis económicas de carácter cíclico. Y esto va por el lado de que evita que haya una expansión de medios fiduciarios, incluso de forma secundaria, con lo cual eliminaría completamente todos los ciclos económicos. También es importante ver acá el análisis empírico que hace en el capítulo 2, porque ahí es donde él demostró de alguna manera, o mostró históricamente, empíricamente, que siempre que se violaran los principios tradicionales del derecho o el coeficiente de caja del 100%, la cosa terminó mal. El punto 3 es el sistema propuesto es el más conforme con el derecho de propiedad. Y aquí explica, dice, en el capítulo 2 del libro, incluye un enfoque histórico, ahí, de nuevo, hay que volver al capítulo 1 y ver por qué él considera que es una violación el tema de los depósitos a la vista. Ya lo estuvimos mencionando y lo podemos tomar después. El punto 4, el modelo propuesto fomenta un crecimiento económico estable y sostenido, que reduce al máximo las tensiones y los costos de transacción laborales y de otro tipo relacionadas con el desarrollo económico. Esto tiene que ver con que, dicen, un patrón oro habría una expansión monetaria, si se quiere, con los nuevos descubrimientos de oro, pero esto nunca fue mayor al 1 o al 3%. Dice, el máximo habrá sido el 3% anual, entonces no va a haber nunca en un sistema de patrón oro una expansión de medio fiduciario, una expansión del dinero suficiente como para crear un problema económico. Y dice, la principal virtud de carácter rígido del sistema monetario propuesto consiste en hacer imposible que se produzcan contracciones o disminuciones súbitas en la oferta monetaria, tal y como de manera inevitable ahora se verifica en la etapa recesiva del ciclo económico que sigue a toda expansión. Así como no hubo una expansión fuerte de dinero, y como el oro es algo que no se puede retirar del mercado y reducir, se podría, pero
no ocurre o no ocurriría en este sistema. Lo que quiere decir es que la contracción monetaria que hoy vivimos y que genera todos los efectos que caracterizan al ciclo económico desaparecerían. No habría contracción cíclica nunca. El punto 5, esto es muy interesante, dice: el sistema propuesto acabaría con la febril especulación financiera y los negativos efectos que se derivan de la misma. Bueno, eso después lo podemos debatir, pero habría que ver, comparado con el free banking, el tema de la causalidad. Es decir, cuando los bancos comerciales de alguna manera ofrecen más dinero, lo hacen, es decir, al hacerlo, los empresarios demandan esa mayor oferta, o es exactamente al revés. Porque hay mayor demanda de dinero, los bancos van y responden. Si hay que ver si esos préstamos son porque el banco expande, baja la tasa de interés artificialmente gracias a la expansión de medios fiduciarios y eso da lugar a dar más préstamos y la gente lo toma, o es porque la gente lo demanda y entonces lo único que está haciendo es satisfacer esa demanda insatisfecha. El punto... Ahí habría una diferencia entre demanda de dinero y demanda de crédito. Sí, yo estaba hablando de crédito solamente, en ambos casos. ¿Sí? El punto 7 dice: el sistema propuesto es el más compatible con el sistema democrático. Y esto es muy interesante porque dice: uno de los principios más importantes del sistema democrático es que la financiación de las actividades públicas ha de ser objeto de discusión y decisión explícita por parte de los representantes políticos. De alguna manera, el gobierno, cuando quiere llevar adelante un proyecto, tiene que cobrar más impuestos, si se quiere. Si quiere llevar adelante un nuevo programa de gasto de algún tipo. Si la gente no quiere pagar esos impuestos, no puede hacerlo. Es decir, la expansión primaria de dinero da lugar a que esto ocurra. Con un sistema de banca central, el gobierno quiere hacer algo, no le alcanzan los medios, no hace falta que corra con el costo político de cobrar más impuestos, sino que solamente puede expandir el dinero y utilizarlo. Y en el mismo sentido, dice: el sistema propuesto fomenta la cooperación armoniosa y pacífica entre las naciones. Y hace hincapié en que las guerras que llevó adelante Estados Unidos en los últimos años, o las guerras que la Primera y Segunda Guerra Mundial, no hubieran sido posibles, o al menos no hubieran llegado al nivel que llegaron, si los bancos centrales no hubieran expandido la oferta monetaria como lo han venido haciendo desde que se abandonó el patrón oro allá por 1914, etc. Luego el punto 9 ya hace una respuesta a las posibles objeciones a esta propuesta de reforma monetaria. Y bueno, detallamos. Igual esto de alguna manera va a anticipar lo que va a venir en el debate. Podemos ver qué contesta Huerta de Soto y después analizar. El primer punto es: los bancos desaparecerían al perder su razón de ser y su principal fuente de ingresos. Aquí no es lo que perderían es la capacidad de crear dinero de la nada, como decíamos antes, de crear estos medios fiduciarios de forma secundaria. Lo que harían, ¿cómo operaría un banco? Simplemente recibiría un préstamo de una persona, un cliente, y bueno, un cliente como lo conseguimos hoy, y luego pagaría una tasa de interés por ese préstamo, y luego ese préstamo lo prestaría a otra persona a una tasa de interés mayor, y en esa diferencia de intermediación cobraría, la diferencia de tasa de interés sería su beneficio. Sí, no sería lo mismo que hoy, pero existiría un negocio bancario. Además, también podría prestar el servicio de depósito y cobrar por ese servicio de custodia. El segundo punto: el sistema propuesto disminuiría en gran medida el crédito, haciendo subir el tipo de interés y dificultando el desarrollo económico. Y aquí, Huerta de Soto, habría que separar el efecto de corto plazo versus el efecto de largo plazo. Es decir, en el momento de que esta propuesta se implemente, sería esperable que las tasas de interés suban porque el nivel de créditos disminuiría. Ahora, con el tiempo, esto dejaría de ser así y hace toda una explicación detallada de por qué, que ahora nos vamos a ver. Y también hace mucho énfasis en cómo se compone la tasa de interés. Dice: tenemos la preferencia temporal, la prima de riesgo y la prima por deflación o inflación esperada. Y en los 3 puntos él explicaría que sería más favorable a que la tasa de interés baje a que suba. El punto 3 dice: el modelo propuesto penalizaría a los que se benefician del presente sistema bancario y financiero. Y eso es de alguna manera cierto. Penalizaría al gobierno, el gobierno que se financia justamente con inflación. En segundo lugar, penalizaría a los banqueros, porque ya no tendrían esta capacidad de crear dinero de la nada, y es verdad. Y también a los depositantes, que de alguna manera ahora tendrían que pagar por el servicio de custodia de los depósitos que hoy en día son a la vista. El punto 4, el más conflictivo de todos, dice: el coeficiente de reserva del 100% es una intervención de carácter administrativo contraria a la libertad contractual de las partes.
Y ahí, bueno, ya vamos a discutir mucho. La idea es, ya se enseñar esto. Pero no, esperamos un poco y después lo debatimos. Punto 5. Es imposible evitar que las innovaciones financieras hagan resurgir la banca con reserva fraccionaria. Seguimos. Punto 6. El sistema propuesto no permitiría que la oferta monetaria creciera al mismo ritmo que el desarrollo de la economía. Y eso tiene mucho que ver con la cultura que tenemos hoy, en el sentido de que es necesario que el Banco Central cree una cantidad de dinero suficiente para estabilizar el nivel de precios. Si la gente, imagínense, habría que separar aquí en lo que es una deflación como producto de que la economía tiene mayor productividad, está creciendo de forma sana, y eso genera una baja de precios que sería esperable y de hecho que sería bienvenido por la población porque tendría un poder adquisitivo mayor, un salario real mayor, del otro proceso de deflación que viene como la última etapa del ciclo económico, que también es bienvenida en los austríacos porque de alguna manera ayuda a ajustar los errores de inversión cometidos en el comienzo. Pero de acá, aquí lo que está dando respuesta a esta crítica es el típico punto que vemos exactamente hoy en Estados Unidos. Si el Banco Central ve que de alguna manera va a haber un proceso de deflación de precios que va a generar una situación social bastante seria e importante, o sea, negativa para la economía de Estados Unidos, y la forma de evitarlo es evitar esa deflación de precios y expandir más la oferta monetaria. Eso, diría un austríaco, puede solucionar el problema hoy, de aquí a unos meses, un año, un tiempo, pero luego todos los 6 efectos microeconómicos que Huerta Soto explica en el capítulo 6 de su libro volverían a salir a la luz y la crisis volvería a generarse. Y aquí incluso cuando hablaba de la deflación por mayor productividad, el ejemplo que pone Huerta de Soto es el de los Estados Unidos durante el periodo que va desde el final de la Guerra Civil en 1867 hasta 1879. Dice, tal como se han visto forzados a reconocer los propios Milton Friedman y Anna Schwartz en Ulises. Dice, durante este periodo se produjo una etapa vigorosa de continua expansión económica que estaba destinada a elevar a los Estados Unidos al primer rango entre las naciones del mundo. Y hace toda una explicación de que en esos tiempos hubo un proceso de deflación genuino, acompañaba el desarrollo económico sano de la economía y no hubo ningún problema. Punto 7. El mantenimiento de un patrón oro puro con un coeficiente de reserva del 100% sería muy costoso en términos de recursos económicos y por tanto actuaría como una rémora para el desarrollo económico. Y ahí se cita a Keynes y también a Samuelson, porque Samuelson dijo en 1970: es absurdo dedicar recursos a extraer oro de las entrañas de la tierra para luego depositarlo de nuevo en los sótanos del Fort Knox. Y de ahí quien da respuesta es Roger Garrison, quien analizó, quien le cito exactamente el párrafo, es bastante interesante. Dice, los verdaderos costes de un patrón fiduciario basado en papel moneda deberían tener en cuenta, y son 4 puntos. 1. Los costes impuestos a la sociedad por las diferentes facciones políticas en su intento por ganar el control de la máquina de emitir dinero. 2. Los costes impuestos por los grupos especiales de interés en su intento de persuadir al responsable de la emisión de dinero para utilizar su autoridad, imprimiendo más dinero en beneficio del grupo especial de interés de que se trate. 3. Los costes en forma de mala asignación de recursos inducidos por la inflación que con carácter general ocurre en la economía siempre que la autoridad monetaria sucumbe a las presiones políticas de los grupos privilegiados de interés. Y 4. Los costes en los que incurren las empresas en su intento de predecir qué hará en el futuro la autoridad monetaria y de protegerse frente a las acciones y consecuencias probables, pero siempre inciertas, de la irresponsabilidad monetaria. Teniendo en cuenta estas consideraciones, no es difícil creer que el patrón oro cuesta menos que un patrón basado en dinero fiduciario. Bueno, punto 8. El establecimiento de un sistema como el propuesto haría que el mundo dependiera excesivamente de países que, como Sudáfrica y la extinta Unión Soviética, han sido hasta ahora los mayores productores de oro. Y ahí Huerta de Soto explica que en Sudáfrica, Sudáfrica tiene el 34% de la producción de oro, la Unión Soviética el 18%, pero explica que aún con ese nivel de producción, todo el nuevo oro producido no podría llegar ni al 0,5% del oro que ya hay hoy. O sea que el aumento de la oferta monetaria sería mínimo y no sería ningún problema. El punto 9 dice el supuesto fracaso del coeficiente del 100% de reserva en la Argentina del general Perón. Dice, Perón, en su tiempo, aplicó el coeficiente de caja del 100%, pero obviamente dejó el Banco Central y el Banco Central controlaba la oferta monetaria y desde luego tuvo un final no feliz. Y algunos utilizan ese ejemplo como para decir que el 100% tampoco resuelve el problema.
de nuevo el problema está en el Banco Central. El punto 10, la reforma propuesta no podría llevarse a cabo por ningún país aislado, sino que exigiría un difícil y costoso acuerdo internacional. Y ahí dice, aunque es cierto que el establecimiento de un patrón oro puro con un coeficiente de reserva del 100%, convendría que se efectuase con carácter internacional y que un acuerdo en este sentido facilitaría enormemente la transición al nuevo sistema, ello no es un argumento en contra de que mientras tal acuerdo internacional no sea posible, los diferentes estados de manera aislada intenten aproximarse al sistema monetario ideal. Es decir, y por último, el punto 10, y ya terminamos y abrimos el debate, es la transición que él hace para llegar a este sistema. Y bueno, lo tienen en un cuadro en la página 613, que va de la primera etapa a la quinta etapa y hace toda esta reforma bastante gradual. Si parte de un sistema donde el Banco Central depende del gobierno, donde hay un nacionalismo monetario, donde hay tipos de cambio flexibles, donde hay una gran expansión inflacionaria y crediticia, y por ende hay ciclos económicos, y empieza la reforma diciendo, bueno, a partir de ahora, en la segunda etapa se privatiza el Banco Central, en la segunda etapa el Banco Central pasa a ser independiente y hay una regla monetaria, a lo Friedman sería un primer paso a favor de un sistema como el que él propone. La tercera etapa ya sería con tipos de cambio fijos, por ejemplo, y a su vez ya aplicar un coeficiente de caja del 100%, aún teniendo un Banco Central, eso ya disminuiría también los problemas. En la cuarta etapa ya propone abolir directamente el Banco Central y lo hace gradual hasta llegar a esta propuesta del 100% con los 3 puntos que les decía, que son eliminar el Banco Central, un sistema de banca libre, en ese sentido, eliminando el curso forzoso por supuesto, y además aplicar el coeficiente de caja del 100%, dentro de un patrón oro que luego puede cambiar.